Buenos días chicos, el tema de hoy es espasticidad, rigidez e hipertonía. La espasticidad constituye uno de los síntomas del síndrome de la neurona motora superior y este puede afectar la movilidad del paciente y comprometer su confort, su cuidado y su propia imagen corporal. Para esto necesitamos saber cómo se define la espasticidad y esta se define como una hiperactividad del arco reflejo miotático originando un aumento en la velocidad dependiente del reflejo tónico de estiramiento con una exageración de los reflejos osteotendinosos. La espasticidad se asocia a una liberación de los reflejos con punto de partida cutáneo-musculares como el signo de Babinski. El signo de Babinski ya lo hemos visto en los reflejos primitivos y de maduración y lo vamos a seguir explicando en las clases siguientes. Entonces, la espasticidad es un síntoma que solo se puede comprobar mediante el examen clínico y es la consecuencia de una lesión del haz piramidal, sea cual sea la topografía. Nos referimos al córtex cerebral, a la cápsula interna, al tronco cerebral o a la médula espinal. Entonces forma parte de los elementos del síndrome piramidal al que se asocian la parálisis y una pérdida en la selectividad del movimiento, que es las cincinesias. Entre estos tres elementos que les acabo de mencionar, chicos, la espasticidad es responsable solo de una parte de la molestia funcional ligada a la lesión de las vías descendentes, pero es el único de estos síntomas sensible al tratamiento terapéutico, al que podemos llegar de lleno nosotros como fisioterapeutas. Entonces, la fisiopatología de la espasticidad no es unívoca, ¿qué quiere decir unívoca? Que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. Entonces, se han considerado tres mecanismos para explicar la espasticidad. Uno de ellos es las modificaciones de las propiedades mecánicas de los músculos, otro es la reorganización sináptica segmentaria y el tercero sería la liberación de las vías segmentarias. Normalmente nosotros o los músculos cuando los trabajamos están en reposo, pero no están flácidos totalmente, pues mantienen un grado de tensión o de contracción basal. Ese mínimo grado de tensión basal que mantiene el músculo relajado sin una orden de movimiento, nosotros lo llamamos el tono muscular. Entonces, chicos, hay dos. El tono muscular patológicamente disminuido se denomina hipotonía muscular y el tono muscular patológicamente aumentado se le conoce como hipertonía muscular. Entonces, el tipo particular de hipertonía que se genera por daño del cerebro, del tronco encefálico o del tronco cerebral o la médula espinal se le llama espasticidad, que es lo que estamos hablando en, en, en esta exposición. Entonces, dicho todo eso, la lesión de la corteza motora, además de dificultar los movimientos voluntarios, produce esta espasticidad de la que estamos hablando por un aumento exagerado de los reflejos de estiramiento. Todo lo que he dicho se resume en esto. Podemos verlo por dos maneras, la parálisis espástica y la parálisis flácida. La parálisis espástica es la pérdida de inhibición procedentes del tallo encefálico y la parálisis flácida es el daño a las vías excitatorias del córtex. Tenemos tres, el daño a un lado de la corteza, que es la hemiplegia del lado contrario, el daño en la parte superior de la médula, que es la cuadriplegia, y el daño en la parte inferior de la médula, que es la paraplegia. Algunos ya los hemos visto y los hemos repetido incansablemente, y no nada más en esta materia, sino en las demás. Acuérdense de esta imagen que voy a hacer referencia de ella en futuras diapositivas. Este se le llama un patrón tijera y es muy característico en estos tipos de pacientes. Entonces, más adelante les voy a explicar a dónde quiero llegar sobre esto. Por ejemplo, en algunos de los casos de los pacientes que tienen fuertes contracciones, por mínimos estímulos los llamamos espasmos musculares. Estos espasmos musculares son muy dolorosos. Entonces, ¿qué tratamos de evitar?
esos espasmos musculares cuando nosotros trabajamos con personas con espasticidad. Podemos decir que luego de una lesión cerebral o una lesión en la médula sobre la vía motora piramidal, los reflejos y el tono muscular que habían quedado abolidos en el instante del shock de la lesión se recuperan y se exageran. A esto le llamamos hiperreflexia e hipertonía espástica, que es la espasticidad, perdón. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de hiperreflexia e hipertonía? Bueno, entonces podemos decir que cuando ocurre el shock, la lesión, estos se recuperan y se exageran. Por eso es que vemos a niños con movimientos involuntarios, incontrolados, muy exagerados. Entonces, para no hacerse la más larga, voy a hablarles sobre la vía motora piramidal. Esta, chicos, conecta la orden del movimiento que parte desde nuestro cerebro con los músculos. Los movimientos voluntarios son posibles por esta vía en específico. Sin vía motora piramidal no hay movimientos voluntarios, no hay movilidad y le llamamos parálisis. Y con un daño parcial de la vía le llamamos debilidad o paresia. Entonces, los movimientos voluntarios son posibles por esta vía. ¿Cuál vía? La vía piramidal. Sin la vía piramidal no hay movilidad voluntaria. Se le llama parálisis. Y si hay un daño parcial de la vía, hay una debilidad. Se le llama paresia. Entonces vamos a entender que lo paradójico es que junto a la ausencia o a la debilidad, que puede ser la parálisis o la paresia, de los movimientos voluntarios, el tono muscular y los reflejos, que son las actividades motoras voluntarias, se incrementan notablemente, que es lo que le decía, que los movimientos incontrolados se ven muy exagerados y son muy notorios. Ahora sí, si brincamos a la distribución, acuérdense de esta imagen que está aquí, les voy a explicar. A menudo nosotros o los pacientes espásticos, la distribución se presenta de manera importante sobre los extensores de los miembros inferiores y los flexores de los miembros superiores. Aquí está otra vez. Miembros inferiores, extensores, y miembros superiores, flexores. Los músculos más afectados en el miembro superior son el pectoral mayor, los flexores del antebrazo sobre el brazo, que sería el bíceps, el braquial anterior y el supinador largo, y los flexores de la muñeca y de los dedos, los palmares, el flexor largo propio y los comunes. En los miembros inferiores, los extensores son con mayor frecuencia, los espásticos son el cuádriceps, el tríceps sural y el tibial posterior. Entonces, sin embargo, chicos, debemos de entender que los flexores de los dedos del pie son más a menudo espásticos que los extensores. Aquí es cuando cambia la distribución, y esto se puede ver en una espasticidad importante sobre los isquiotibiales. Imagínense, si hablamos de los efectos adversos de la espasticidad, encontramos que hay un estiramiento limitado del músculo en actividades diarias. ¿Cuáles son esas actividades diarias, chicos? Mientras me escuchan, piénselo. ¿Qué actividades diarias se encuentran limitadas por ese estiramiento del músculo? A esto le llamamos una inhibición del movimiento. Si hay una inhibición del movimiento, hay una inhibición de la síntesis de las proteínas en las células del músculo. ¿Cuáles proteínas del músculo estamos hablando aquí? Piénsenlo, chicos. Entonces, puede haber un desarrollo de deformidades del músculo y de las articulaciones. Siempre lo que se va a deformar va a ser el músculo por sus fibras y las articulaciones porque sus músculos se encuentran inhibidos unos y excitados otros, que cambian la posición de las articulaciones. Nunca se va a deformar un hueso, lo que se deforma son las articulaciones y los músculos. Entonces, si hablamos de
En otros términos referente al sistema piramidal y al sistema extrapiramidal, decimos que lo que está afectado en el sistema piramidal son las vías corticoespinales y en el sistema extrapiramidal son las vías descendentes que no pasan por la vía piramidal y que éstas se relacionan con el control postural. Solo las fibras del haz corticoespinal lateral, que son las vías con múltiples funciones. Si lo vemos como lesiones, chicos, motoneurona inferior y motoneurona superior. Fíjense, si hay una lesión en la neurona motora inferior, hay una parálisis flácida, hay reflejos ausentes y hay una atrofia muscular. Si hablamos de una motoneurona superior, hay una parálisis espástica y hay reflejos que están hiperactivos. Entonces, la postura es parálisis espástica. Córtico-espinal y córtico-vulvar hay paresia. Espero y se acuerden de eso, chicos. Si hablamos del síndrome de la neurona motora superior, nos da signos positivos y signos negativos. Hay 4 características distintivas del síndrome de la neurona motora superior, que sería 1. Aumento del reflejo de estiramiento. 2. Liberación de los reflejos osteotendinosos. 3. La pérdida de destrezas y por último, la debilidad. ¿Se acuerdan de lo que decía? Aquí se explica mejor. Entonces, si hablamos de unos síntomas positivos, pues hay espasticidad, el tono del músculo se encuentra aumentado, hay tirones del tendón que son exagerados, por eso son reflejos osteotendinosos, y hay reflejos de estiramiento que se extienden a los extensores. Aunado a esto, se genera la espasticidad. Entonces, otra de las cosas que ya les había hablado en clase es del clonus, que son descargas repetitivas del reflejo de estiramiento. En algún momento les voy a tener que explicar cómo podemos nosotros trabajar con el clonus. En muchas de las terapias a nivel neurológico utilizamos el clonus como una respuesta funcional a un trabajo terapéutico, a una base repetitiva en un ejercicio funcional. Lo más común es utilizarlo en las PIR, en las posturas inhibitorias reflejas en BOBAT, para trabajar y normalizar el tono. Entonces, si los signos positivos, ¿se acuerdan que había hablado de Babinski? Respuesta de Babinski, si es positiva, espasticidad. Hay una evaluación de la espasticidad. Hay 2 escalas que se utilizan, no son utilizadas: la escala de la intensidad del tono, la escala de Ashworth y la escala de gradación de Ashworth. Entonces, en la primera, chicos, en la intensidad del tono, pues se valora del 0 al 4 y se ha demostrado ser fiable solo en el trabajo del codo. Bueno, entonces nos quedamos en los objetivos del tratamiento, eso va en el audio pasado. Entonces, los objetivos del paciente, así como los del terapeuta, son de suma importancia porque nosotros debemos de identificar las metas del paciente y la de la persona que los cuida y hacerlas empatar con nuestros objetivos. Entonces van de la mano el uno y el otro y hay que ser totalmente objetivo en la interpretación o la realidad de los objetivos. Es una persona que está en silla de ruedas o una espasticidad severa, un opistótono. Si el paciente quiere caminar, pues va a ser imposible, y esos son las metas y los objetivos que tenemos que fijarnos. Si hablamos de objetivos funcionales, pues si puede mejorar la marcha, hay que mejorar la marcha. Hay que trabajar en la higiene, hay que trabajar en las actividades de la vida diaria, hay que trabajar en aliviar el dolor, de facilitarle la vida al cuidador. Si nosotros le facilitamos la vida al cuidador, el paciente se va a sentir mejor, el cuidador se va a sentir mejor, van a tener más ánimos de trabajar en la hora sesión. Entonces hay que disminuir también la frecuencia y los dolores de los espasmos musculares. Acuérdense que un dolor en un espasmo muscular es muy severo.
nosotros tenemos que iniciar un programa, chicos, que nos ayude a manejar la espasticidad y que incluya la estabilización médica, la eliminación de los estímulos nocivos. Hay que trabajar con terapias ocupacionales, con un terapeuta ocupacional. Hay que trabajar con los medicamentos orales, saber el tiempo de vida, la farmacodinamia, la farmacocinética del medicamento y cómo nosotros tenemos que dar un tratamiento oportuno que no contradiga o no sea contraindicado para el medicamento. En algunos casos, ¿se acuerdan la imagen que les enseñé de la chica que el patrón tijera? Pues en algunos casos utilizan la toxina botulínica. Esta toxina botulínica es muy trabajada, sobre todo en lo cosmético, pero su inicio era en pacientes neurológicos para liberarlos de la espasticidad. Entonces se dieron cuenta que era funcional el trabajo con esta y lo que hicieron fue implementarla a lo estético. Pero en rehabilitación el uso es de 2 veces al año, por ejemplo, y cada vez que se usa tiene que haber un trabajo terapéutico que le ayude a mejorar. O sea, nada sirve utilizar la toxina botulínica y no dar un trabajo funcional. Entonces, muchas veces en vez de ayudar repercute. Y hay otros tipos de inyecciones como el fenol, puede ser las cirugías, las miotomías, y hay muchísimos de objetivos funcionales de programas que te ayuden a trabajar sobre la espasticidad. Si hablamos, para nada más que quede claro, chicos, lo del tono muscular y las alteraciones, el tono muscular, cuando hablamos de espasticidad, es la resistencia adaptable al movimiento pasivo. Hay ajustes posturales inmediatos que son adecuados y nos ayudan al control del antigravitatorio. Si hablamos de las alteraciones del tono, esta es una disminución del tono, le llamamos hipotonía. Si hay un aumento del tono, le llamamos hipertonía. La hipertonía viene con espasticidad y viene con rigidez. Si hablamos de hipotonía, hablamos de la reducción en la resistencia del músculo al movimiento pasivo. Y este puede presentarse como primera fase de otras alteraciones. Si hablamos de la intensidad, la podemos subdividir en intensa, moderada y leve. Aquí se me fue un punto. Entonces, la intensa es la incapacidad de resistirse a la gravedad. No hay resistencia al movimiento pasivo y hay una excesiva amplitud del movimiento que se le llama hipermovilidad articular. Si hablamos de la intensidad moderada, hay mayor compromiso axial y proximal, pero presenta una incapacidad para mantener posturas por tiempo prolongado. Si hablamos de la intensidad leve, el retraso en el inicio del movimiento antigravitatorio es latente, hay una reducción en la velocidad de los ajustes posturales y puede haber una hipermovilidad de alguna de las articulaciones. Si hacemos la hipertonía, a mí me gusta hacer versos sobre rigidez y espasticidad. Tenemos que la hipertonía es el aumento en la velocidad de la resistencia al movimiento pasivo con reflejos tendinosos exagerados, como la hiperreflexia que ya habíamos hablado, y todo es debido a una hiperexcitabilidad de los reflejos de estiramiento. Entonces, si le hacemos el versus, rigidez es la hipertonía muscular uniforme en todo el recorrido en el tubo de plomo. ¿Qué es el tubo de plomo? Pregunta de examen. Y los reflejos tendinosos normales, como el Parkinson. Si hablamos de espasticidad, es la hipertonía en navaja, como ya lo habíamos visto en la chica, en la imagen, con un intervalo libre inicial. Hay una fase de resistencia y luego hay una desaparición de la resistencia pasando un punto. ¿Cuál es el punto? Pues en la práctica clínica lo tendríamos que ver. Y por ejemplo los reflejos tendinosos aquí se encuentran aumentados, esto en espasticidad. Por ejemplo, en el parálisis cerebral infantil, en los accidentes cerebrovasculares, en los traumatismos raquimedulares.
Este sería una tabla que nos ayudaría a valorar el grado. ¿Se acuerdan de la de Ashworth modificada? Aquí está el 1. Y nos empieza a hacer si hay cambios en la respuesta del músculo, si las partes afectadas están rígidas, en la flexión o en la extensión, o cuando se mueve de forma pasiva. Esto sería todo, chicos. Cualquier duda, no duden en comunicarse.